¿Cuántos pueden cantar para el Señor con gozo? Yo cantaré en la presencia del Señor con gozo y me gozaré, en la casa de Adonai danzaré. Yo cantaré en la presencia del Señor con gozo. Y dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Muy bien, vamos a continuar con lo que hemos estado mirando acerca de la vida de Pedro, o mejor dicho, de los consejos de Pedro, y simplemente para ponerlos en el contexto de lo que vamos a estar hablando, quisiera de que abran sus Biblias en el capítulo 1, y vamos a estar tocando ahora, vamos a continuar con el versículo que empezamos a analizar: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y después el siguiente versículo dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, ¿por qué es de que Pedro está escribiendo esto? ¿Por qué nos está animando a hacer estas cosas? Y para recordar y poner todo bajo contexto, recuérdense la situación por la cual estaba pasando este pueblo de Dios, estos hermanos. Y primera de Pedro dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. En estos momentos están sufriendo una grande persecución por su fe. Ellos han recibido a Cristo como Salvador personal, y bajo esta grande persecución que están sufriendo, han perdido sus hogares, han tenido que escapar de las ciudades donde están viviendo, y están viviendo, como Pedro después dice, como extranjeros y peregrinos, sin tener un lugar estable. Y mientras están en esto, Pablo les va a escribir, y en el versículo 6, capítulo 1 y verso 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, fíjense, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y si nos vamos después al capítulo 3 y verso 14, dice así: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Capítulo 4 y verso 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Después en el capítulo, siguiendo en el versículo 12, ahora, 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido,
como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, perdón, en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, por el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Perdón. Y finalmente, capítulo 5 y versículo 8. 5:8. Perdón, desde el versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, como nos hemos dado en todos estos versículos, están sufriendo bastante. Y Pablo, a través de todo esto, su propósito de él es animarlos. Recuérdense, su llamado de Dios hacia él era confirmar a sus hermanos. Pedro había pasado por situaciones también difíciles, y por eso es de que ahora él va a estar explicándonos y nos va a estar diciendo estas cosas para que nosotros podamos aprender. Pedro no nos está diciendo algo por lo cual él no ha pasado. Pedro nos está hablando de su experiencia propia, y ahora nosotros estamos siendo beneficiados por estas grandes lecciones que él ha aprendido. Entonces, él está confirmando a sus hermanos, los está apacentando, porque están viniendo estos momentos difíciles, y lo que él está haciendo los está apacentando. ¿Qué era lo que había pasado? Nerón, este grande emperador, había empezado una grande persecución en contra de los cristianos. Y cuando Pedro está escribiendo, le está escribiendo a los hermanos que viven en el Asia Menor, todas estas iglesias, quienes están siendo afectados principalmente por esta grande persecución que se ha desatado. Y por eso es de que les dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y me puedo imaginar, ¿no? Ellos están muy tranquilos en sus hogares, y de momento vienen todos estos soldados y toda esta gente que ahora los quiere exterminar. Y de momento ellos se quedan, bueno, ¿qué está pasando aquí? Por eso es de que Pedro les dice: no os sorprendáis, porque por su fe es de que ellos están pasando por esto. Y fíjense lo que sí les dice: sino gozaos. Ahora, ¿a quién le gusta gozarse cuando está padeciendo algo por el Señor? Y aquí lo pongo por el Señor, porque luego padecemos cosas porque nosotros, por cabezas duras, nos hemos metido en esos problemas. Pero cuando estamos sufriendo por el Señor, la exhortación es de gozarnos por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo. También, bueno, aquí lo tienen, todos los hermanos que vivían acá. Estas son las iglesias que están siendo afectadas, principalmente a los cuales Pedro les está escribiendo. Y Nerón anuncia en el Senado: los cristianos han quemado Roma, debemos dar muerte a los cristianos. Imagínense, debemos de matarlos. Así es de que empieza todo esto. Y Pedro después va a decir: si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ahora imagínense el tipo de muerte de todos estos queridos hermanos que estaban sufriendo. Creo que todos hemos mirado fotografías, hemos mirado diferentes
dibujos de la forma en como ellos, muchos fueron quemados, muchos fueron ahorcados, muchos fueron degollados, fueron crucificados, fueron dados a las bestias también para ser comidos por ellos. En fin, fue una situación bastante difícil, y todo porque ellos creían en el nombre de Cristo Jesús. Y por eso es de que Pedro les dice, y empieza ahora uno de los consejos que nos está dando aquí en el capítulo 4, es la de humillarnos. La de humillarnos delante de la presencia de nuestro Dios. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra humillarse? ¿Qué quiere decir la palabra humillarse? Es someternos, ya sea a las órdenes que alguien nos está dando, o someternos, en este caso, a Dios. Pero ahora, ¿qué es someternos a Dios? ¿Me lo vuelven a repetir? ¿Lo entendemos? Sabemos lo que es obedecer, ¿verdad? Se nos da una orden y tenemos que cumplirla. Humillarse es el sometimiento a la voluntad de esta persona. Ahora, ese obedecimiento tiene que ser de corazón y tiene que ser voluntario, pero total. No es de decir, está bien, y una vez de que escucho la orden digo, mejor no, y me echo hacia atrás. Eso no es. Humillarnos delante de nuestro Dios, lo que quiere decir es el de estar sometidos a la voluntad de Dios. Ahora, la voluntad de Dios es, que nos dice su palabra, es que es agradable y es perfecta. Entonces, ¿por qué muchas veces yo me rehúso a la voluntad de Dios? Porque mis ojos están horizontalmente y yo estoy tan enfrascado y tan metido en las cosas de este mundo que cuando Dios me dice algo yo lo miro como, oh, eso no me conviene. Pero la voluntad de Dios, cuando yo pongo mi mirada en Dios, su voluntad de Él, para mí, Él que mira todo lo que está sucediendo aquí en la tierra, Él sabe lo que es mejor para mí, a pesar de que yo nomás puedo mirar lo que está aquí enfrente mío. Yo no puedo mirar más allá. Y Dios sí puede. Dios sabe de que si yo tomo esta decisión y si no lo obedezco, va a haber esas consecuencias. Por eso es de que Dios dice, obedéceme, porque yo te quiero librar de todas estas situaciones. Por eso en el capítulo 5 y versículo 5 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Ahora aquí Pedro está hablando de su propia experiencia. Pedro está hablando porque él, ¿qué tipo de personalidad tenía? Era una personalidad bastante fuerte, era una personalidad que siempre quería y no era tal vez tanto por querer obtener un beneficio propio, pero era un líder, como decimos, innato, ¿no? De que no mira muchas otras cosas, él simplemente mira de que él tiene que estar contestando, tiene que estar al frente, tiene que estar dirigiendo. Y en esto, ¿qué fue lo que pasó con él? Empieza la soberbia aquí con él. Y por eso es de que ahora él empieza a decirnos, tienen que humillarse. En otras palabras, y ahorita lo vamos a mirar, en otras palabras él nos está diciendo, por favor, no caigan en el error en el cual yo caí, para que ustedes puedan estar realmente glorificando y honrando a nuestro Dios. ¿Se recuerdan de esta escena? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó en esta escena? Miramos aquí a un Pedro lleno de orgullo, a un Pedro que confía demasiado en su carne, confía demasiado en quien él es. ¿Y qué es lo que pasa? Dios va a permitir de que él pueda aprender a humillarse delante de nuestro Señor. ¿Qué fue lo que pasó? El Señor le dijo, Pedro le dijo,
aunque todos se escandalicen, yo no. Y Pedro diciendo ahí, fíjense, esto fue unas horas después de que también Pedro ha hecho muchas otras cosas donde él se ha creído, y dice, aunque todos se escandalicen, yo no. Y fíjense, Jesús le dijo, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Y fíjense la contestación de Pedro. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. ¿Cómo miramos a Pedro aquí? Él se creía a sí mismo demasiado, porque él decía, yo no te voy a negar, Señor. Recuérdense, nosotros como humanos nomás miramos lo que está aquí enfrente. El Señor mira el resto. El Señor nos conoce. Y aquí el Señor le está diciendo, pero este orgullo de Pedro dice, Señor, yo jamás te voy a negar y jamás te voy a dejar. Horas más tarde, 3 cosas dice. La primera vez dijo, mujer, yo no lo conozco o no lo conozco. La segunda vez dijo, hombre, no lo soy. La tercera vez dijo, hombre, no sé lo que tú dices. Pero sin en cambio, hace unas horas, Pedro, tal vez hasta molesto de que el Señor le está diciendo, me vas a negar. Y Pedro que decía, no, no lo voy a hacer. Y Pedro va a tener que aprender entonces una grande lección en lo que es estar sometido, el estar humillado, el estar bajo la autoridad de nuestro Dios. Porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Yo humanamente con mi conocimiento podré hasta cierto punto, pero no voy a poder más adelante. Por eso la palabra de Dios dice, separados de mí, nada podéis hacer. Le necesitamos a cada momento. Después, ¿qué sucede? Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y fíjense, Pedro se acordó de las palabras que el Señor le había dicho. Se acuerda en estos momentos. Pero Pedro ya le ha negado. Y fíjense la parte final. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró amargamente. Y por los siguientes días, Pedro va a estar sufriendo porque no tiene la oportunidad de poder componer esto que ha hecho a su Señor, de que lo ha negado. Y por eso es de que ahora Pedro nos escribe, humíllense, reconozcan la voluntad de Dios, reconozcan la autoridad de Dios, y se van a evitar, diciéndolo en nuestras propias palabras, y este sería Pedro diciéndonos, se van a evitar cantidad de dolores de cabeza. Porque Pedro tuvo que sufrir tal vez una semana sin poder tener la oportunidad de estar cara a cara con el Señor y de poder enfrentar ese problema que los había separado, y de reconocer la autoridad y de reconocer, Dios, yo me equivoqué, te pido perdón. Durante esa semana, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué viene al corazón cuando hay una carga tremenda de culpabilidad? Cuando hay una grande carga de las cosas, por las cosas que hemos hecho. Empieza lo que después nos va a estar hablando, la ansiedad. Ahora imagínense el nerviosismo, la ansiedad por la cual Pedro tuvo que pasar todos esos días. Y su mente volviendo a revivir todo. El Señor me lo dijo y yo no le hice caso y lo hice. El Señor me lo dijo, yo no hice caso y lo hice. Y esto constantemente en su mente. Por eso es de que ahora nos escribe, humíllense. Humíllense delante de la presencia de nuestro Dios. Porque Él conoce todo. Él sabe todo. Yo no lo sé. Y yo voy a tomar decisiones muchas veces basado en la carne que después me voy a estar arrepintiendo el resto de mi vida. Entonces,
¿por qué no mejor aceptar la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta? ¿Se dan cuenta? Por eso decimos nosotros, y por eso les dije que me lo repitieran, ¿entendemos lo que es obedecer? ¿Realmente lo hacemos? De que Dios nos dice, no lo hagas, y de todos modos nosotros lo hacemos. O Dios nos dice, dame tu corazón, y nosotros le decimos no. Lo que Dios no le gusta es el orgullo. Y el orgullo es lo que va a separar a muchas personas de ir y de tener a Cristo como su Salvador personal y de tener la bendición de ir al cielo, porque ese orgullo va a decir, no, yo no lo necesito, yo puedo hacer las cosas yo mismo. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que todos se salven. Dios quiere que todos vengan a Él. Ahora, para poder entender un poquito más, la vez pasada estábamos leyendo, y simplemente lo voy a hacer bastante rápido, en Nehemías capítulo 9, lo que es la poderosa mano de Dios. Y quiero que pongan atención a todo esto, lo que dicen los versículos, porque realmente tenemos a un Dios, tal vez no nos recordamos, tal vez no nos damos cuenta, pero imagínense, y por eso les traté de poner aquí todas estas figuras. Dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército. Ahora imagínense qué poder se necesitaba para poder hacer todo esto. Un poder tremendo. Si yo les digo a ustedes, a ver, háganme una estrella, pues sí me la van a hacer, pero dibujada, ¿no? En un papel. Pero de verdad, no podemos. Y fíjense el poder de nuestro Dios. La tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Ahora imagínense, no tan solo hizo la tierra, pero también todas las cosas que están en ella, animales, todos los seres humanos, todas las cosas que hay en ella. Y además, fíjense lo que dice ahí, Él las vivifica, Él las sostiene sobre sus manos. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Después, hablando de su pueblo, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia. Y cumpliste su palabra, porque eres justo. Imagínense, llama a un hombre de allá de Ur de los Caldeos. Este hombre sale, Abraham sale, pero no sabía ni a dónde iba. Dios, recuérdense, tenía un plan. Y él mira más allá de nosotros, de lo que nosotros no podemos mirar. Abraham y tal vez su esposa preguntándole, ¿y a dónde vamos? Y Abraham, pues no sé. Vamos a obedecer a Dios. Eso es sometimiento a la voluntad de Dios, sin saber qué es lo que va a suceder, pero teniendo esa confianza que Dios lo va a hacer. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. ¿Cuántas plagas? 10 milagros maravillosos, y lo más importante es de que donde estaba el pueblo de Israel, ¿ellos sufrieron estas plagas? No. Y estaban en medio del pueblo. El resto sí lo sufrió. ¿Qué Dios tan poderoso es el que tenemos? Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir.
y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo, santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Nuevamente, ¿qué Dios como el Dios que tenemos? Que abre los mares, que destruye al enemigo, que cuida al pueblo con aquella nube en el día para que el sol no les afecte, y en la noche esa columna de fuego también para alumbrarles, para guiarles. Después el Señor se manifiesta a ellos ahí en el monte Sinaí, y realmente podemos decir, ¿qué Dios como el Dios nuestro? Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Ahora, ¿será poderoso nuestro Dios? Ahora, quiero que recordemos bien esto, porque por lo que vamos a estar mirando. Dice, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Recuérdense, llamó a Abraham, Abraham no sabía, y fíjense el plan maravilloso de Dios. Nosotros no lo miramos, pero Dios en su plan maravilloso, Él ya lo tenía puesto. Dice, y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Ahora, este Dios que tiene este grande poder para hacer las cosas más grandes y aún para hacer tal vez las cosas más insignificantes, de acuerdo a nuestro parecer, este Dios maravilloso, con este poder tremendo, nos dice ahora lo siguiente: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pedro, como decíamos, durante una semana, batallando con su mente, con sus emociones, tal vez hasta enfermándose por lo mismo. Ahora, después de que él aprendió la lección, ahora él nos dice, echen toda su ansiedad sobre el Señor. Ahora se dice fácil, ¿no? Echen toda su ansiedad sobre el Señor. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un dolor de cabeza. ¿Y cuál es la solución al dolor de cabeza? Una pastilla, ¿no? Pero ¿de qué me sirve la pastilla si yo la mantengo en mi mano o la mantengo en la mesa y no la tomo? Porque tal vez yo digo, no, ahorita se me va a pasar en unos 2 minutos. Pasan los 2 minutos y no pasó nada, tengo todavía el dolor de cabeza y luego digo, no, ahorita va a pasar. Y yo soy el que estoy sufriendo. Sin en cambio, ¿qué pasaría si yo agarro, tomo la pastilla, me la tomo? Esa pastilla hace su efecto y entonces yo puedo estar bien. Y saben de que muchos de nosotros, frente a la ansiedad, y la ansiedad es todas aquellas circunstancias, todas aquellas cosas que están fuera de nuestro control, que no las podemos controlar, y cuando no las podemos controlar, ¿qué es lo que pasa? Nos empiezan a afectar emocionalmente, físicamente, aún con todos los demás, toda mi familia, aún hasta el perro sale muchas veces ahí también, pobrecitos, ¿no? Porque estamos con esta ansiedad y enojo y de todo, y la primera cosa que se nos atraviesa y queremos desquitarnos ahí.
Pedro nos dice, echen toda su ansiedad sobre el Señor. Ahora, ¿saben qué es lo que, hablando un poquito de la ansiedad? La ansiedad, ¿qué es lo que produce en nosotros? Estamos bien, de momento sale una circunstancia, sale un evento que está fuera de nuestro control y la primera cosa que hacemos es, ¿y ahora qué voy a hacer? Y después de eso, ¿qué es lo que hacemos? Queremos nosotros solucionar el problema. Nosotros mismos queremos componer lo que está sucediendo porque decimos, bueno, ya me pasó una vez, así es de que si yo hago esto y sigo los mismos pasos, me voy a quitar de este problema. Pero no pasa nada. El problema continúa. Y la palabra de Dios nos va a decir algo. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14:23. ¿Qué es ansiedad? Ansiedad cuando la dejamos que avance, cuando la dejamos que trabaje en nosotros, va a producir la falta de fe. Porque decimos, Dios, tal vez tú no vas a poder solucionar esto. O si tú lo vas a hacer, no lo vas a hacer en el tiempo que yo lo quiero. Yo lo quiero ya. Y empezamos a dudar. Y la palabra de Dios es bien clara, donde nos dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Ansiedad es ponerle delante de Dios mis situaciones, mis problemas, mis circunstancias, sabiendo de que Él va a tener cuidado de mí. Y si yo no lo hago, en primer lugar me estoy, como Pedro, no me estoy humillando delante de Dios porque digo, no quiero molestar a Dios, pero no es eso, es mi orgullo. Y recuérdense que Dios detesta a los orgullosos. Él los va a hundir a los orgullosos. Él quiere gente que esté bajo su voluntad, bajo su dirección, bajo su autoridad. Y una de las cosas que nosotros podemos hacer cuando estamos pasando por estos sufrimientos, ahora, quiero ser claro, recuérdense que Pedro, les está hablando a estos queridos hermanos quienes están sufriendo por estar dando testimonio de su fe. Por ejemplo, ha pasado muchas veces de que en el trabajo, en nuestros trabajos, muchas veces por hablar de Dios, hemos sido regañados. A muchos de nosotros hasta nos han advertido, si lo haces una vez más, te vamos a correr. Y en esos momentos entra esa ansiedad sobre nosotros y ahora ¿qué voy a hacer? Necesito el trabajo, no puedo quedarme sin trabajo. Y nuevamente Pedro nos dice, echa toda tu ansiedad sobre Él. Y recuérdense, todo lo que no proviene de fe es pecado. Y piénsalo bien, todo lo que no proviene de fe es pecado. Para que podamos entonces estar bien. Pero el Señor nos dice, echa toda tu ansiedad sobre nosotros. Y una vez, ¿saben lo maravilloso que es? De que una vez de que se la damos al Señor, la paz, la tranquilidad, el sosiego que Él nos da a cada una de nuestras vidas. Quisiera comentarles rápidamente algo que me sucedió mientras estuve pasando por los tratamientos de quimioterapia. Estaba bastante débil, sin fuerzas, estaba con bastantes náuseas, bastante mal. Viene el técnico y me dice, vamos a ir porque te vamos a sacar rayos X, pero tienes que tomar este líquido. Me lo tomé y le dije, mira, no me voy a poder acostar, le digo porque me voy a vomitar. Dice, no, va a ser muy rápido y vas a ver, va a pasar rápido. Digo, está bien. Me acuesto, primera cosa que pasa, me empiezo a vomitar. Y yo volteándome y diciéndole a él, le digo, te dije. Bueno, después de ahí me llevan al siguiente examen. Y el siguiente examen era una resonancia magnética. Y ahí, ¿cómo tiene que estar uno?
acostado y sin moverse y adentro de ese tubo. Y yo estoy temblando de miedo, de frío, del vómito que yo tengo, y me sentí en esos momentos de decirle al Señor, Señor, ya no aguanto. Esto es lo máximo que yo puedo soportar. Y mientras me iban a preparar, llega esta enfermera, me empieza a poner el suero. No dijo ninguna palabra. Lo único que hizo ella, llegó chiflando, mejor dicho. Y ¿saben qué estaba chiflando? Un himno. Cuando lo escucho, una paz, una tranquilidad tremenda. Porque en ese momento dije, Señor, perdóname. Perdóname por no confiar en ti. Porque yo sé que aún en la situación a cómo estoy, tú eres más que poderoso. Y el Señor utilizó, después yo le decía a la señora, a la hermana, le digo, eres un ángel. Y me dice, ¿yo? Dice, no. Le digo, sí, le digo porque estaba llorando al Señor y el Señor te envió. El Señor te envió para que tú me ayudaras y para que tú fuiste la contestación a mi oración. Por eso, queridos hermanos, ¿para qué sufrir en vano? Démosle al Señor nuestras ansiedades. Él tiene cuidado de nosotros, pero no lo vamos a descubrir hasta que no lo hagamos. Y los animo, háganlo. No está en Dios llevar nuestras cargas, sino en nosotros entregárselas. Lo que no dejas ir, lo cargas, lo que cargas te pesa, y lo que te pesa te hunde. Hoy practica el arte de soltar, perdonar y dejar ir. Echa toda tu ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Tal vez podemos identificarnos con esto, ¿no? Cuando estamos pasando por esta ansiedad, nos sentimos mal, no sabemos qué más hacer. Nuevamente, Pedro nos vuelve a decir, echa toda tu ansiedad sobre Él. ¿Por qué? ¿Qué tipo de Dios tenemos? Un Dios poderoso, el Dios que crió todo el universo. ¿Creen que se preocupará por nosotros? ¿Saben de que en su palabra Él ha dicho que ni siquiera un cabello se nos cae sin que sea su voluntad? Entonces, por lo que estoy pasando, Él tiene el control. Entonces, ¿para qué yo me estoy desesperando si puedo ir con Él y decirle, aquí está mi ansiedad, aquí está este problema, tú toma el control de ello? Y fíjense, Él cuida cada día de cada uno de nosotros. Y simplemente y rápidamente, porque el tiempo me gana, si abren sus Biblias en Isaías, vamos a Isaías capítulo 41, y a lo mejor en muchos versos yo los voy a decir y voy a empezar a leer porque el tiempo nos gana. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Se dan cuenta el Dios que tenemos, queridos hermanos? Dice que Él nos va a esforzar cuando no tenemos las fuerzas. Él nos va a ayudar y además Él nos va a sustentar con la diestra de su justicia. Entonces, ¿por qué no ir a Él? El Salmo 91, todos lo conocemos. Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Fíjense, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Versículo 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra,
mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás el cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Se dan cuenta? Echen toda su ansiedad sobre él. Isaías 40. Versículo 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Versículo 29, fíjense. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Y fíjense, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 41, 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías 43, versículo 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y bueno, el tiempo nos está ganando, y estos son simplemente unos versículos de tantos versículos que tiene la palabra de Dios, donde nos habla de la grande fidelidad de nuestro Dios. Entonces, resumiendo, la ansiedad y las tribulaciones son dos cosas diferentes, ¿ok? La tribulación, cuando viene a nosotros, viene con un propósito. Dios quiere, a través de esta tribulación, de esta prueba, quiere lograr dos cosas, o al menos Pedro nos da una y Pablo nos va a dar otra. Pedro la acabamos de leer al principio. ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Dice, para que vuestra... ¿Sigan?
Pero ¿cuál es el propósito? Sea hallada en alabanza y gloria. En otras palabras, que el nombre de nuestro Dios va a ser glorificado a través de la tribulación, de la prueba por la cual yo estoy pasando. Cuando yo no pongo en la perspectiva correcta la prueba por la cual el Señor me está pasando y yo quiero tomar el control, esto va a crear en mí ansiedad. Y Dios no quiere que yo tenga ansiedad cuando estoy siendo probado por Él. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Es entregarle esa ansiedad a Él. Y por supuesto, como hemos mirado, Dios va a estar con nosotros en medio, al principio, en medio y al final de la prueba. Él ha prometido estar con nosotros. En Hebreos, Él nos ha dicho, Hebreos capítulo 13, dice, nunca te dejaré ni te abandonaré. Ahora, ¿creemos esto? Y esto es lo más importante. ¿Lo creemos realmente? Y si lo creemos, queridos hermanos, entonces cuando estemos pasando por la prueba, pongámoslo en la perspectiva correcta, sabiendo que nuestro Dios está utilizando esto para nuestro bien. Pablo después en 1 Corintios capítulo 1 nos va a dar el segundo propósito de las pruebas. Dice que en la forma en cómo estamos siendo consolados, ahora ¿cuál es el propósito? Que nosotros ahora consolemos a los que están pasando por la misma situación. ¿Te das cuenta? Tal vez tú ahorita te preguntas, pero Dios, ¿por qué estoy pasando por esta prueba? No puedo ayudar a nadie. Va a llegar su tiempo en que Dios te va a estar utilizando por lo que Él ya te pasó para que tú puedas ser de bendición a otro. Entonces, querido hermano, cuando estemos en medio de la prueba, no querramos soltarnos y salirnos de ahí, porque nuestro Dios tiene un propósito. Y ese propósito es que el nombre de Él sea glorificado. Por eso, Pedro nos dice, humillaos delante de la presencia de nuestro Dios. Humillaos delante de esta mano poderosa. Lo hemos mirado a través de su palabra, un Dios todopoderoso. ¿Y qué va a pasar? Él va a tener cuidado de nosotros. Él va a tener cuidado de nosotros. Oremos. Dios nuestro, gracias te damos porque tú eres un Dios real, eres un Dios que cumples tus promesas y gracias te damos por esa fidelidad. Ayúdanos a confiar en ti. Permite de que podamos dejar todo lo que tenemos en las manos tuyas para que tú puedas ayudarnos y puedas bendecirnos. Gracias, Dios nuestro, y pedimos tu bendición por la siguiente reunión y lo hacemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.